chicos, hoy vamos a hablar sobre la guerra del Peloponeso. La primera guerra del Peloponeso va desde el 460 hasta el 446 a.C. y la segunda guerra va desde el 431 hasta el 404 a.C. Esparta tuvo ayuda financiera de Persia y ganó cuando destruyó la flota ateniense en Egospótamos en el año 405 a.C. La primera guerra es entre Atenas y Corinto y la segunda guerra es entre Atenas y Esparta. Atenas desperdició hombres y recursos en una desastrosa expedición a Sicilia que hizo que Esparta ganara la guerra. Si veis un mapa de Grecia, veréis muchas regiones. Pues os voy a decir los estados neutrales, que son Tesalia, Acaya, Argos, Creta y pequeñas islas, los que forman parte de la Liga del Peloponeso, es decir, Esparta y sus aliados, Laconia, Arcadia, Élide, Beocia, Fócida, Leucade, Ambracia, Cítera y Melos, y los que forman parte de Atenas y sus aliados, que serían las Cícladas, Ática, el Dodecaneso, Corcina, Ítaca, Cefalonia, Zacinto, Lócrida y la Propóntide, es decir, toda la costa de Turquía y parte de la costa de Tracia, Egospótamos, Bizancio y unas 3 penínsulas que hay en Grecia. Si veis el mapa os ubicaréis rápidamente. Las batallas, rápidamente tenemos a Mantinea, victoria del Peloponeso en el año 418, Egospótamos, victoria del Peloponeso en el año 405, Delio, victoria del Peloponeso en el año 424, Anfípolis, victoria del Peloponeso en el año 422, y como victorias atenienses, las Islas Arginusas en el año 406, la batalla de Esfacteria en el año 425 y la de Cícico en el año 410. Atenas y sus aliados pues son más de 300 miembros que pagaban tributos a Atenas, que era la potencia naval más fuerte de Grecia. El tesoro estaba en Delos, ¿vale? El tesoro de Atenas y sus aliados, pues se traslada a Atenas en el año 454 a.C. Y Esparta y sus aliados, pues ya sabemos que, bueno, había un entrenamiento militar exhaustivo a partir de los 7 años que se llamaba Agogé. Y bueno, la Liga del Peloponeso solamente exigía soldados, no tributos, ¿vale? Pues bueno, tenemos la famosa expedición a Sicilia, que es donde fracasa Atenas, ¿no? Alcíbiades en el año 415 a.C., su objetivo era conseguir madera siciliana, ¿no? El pretexto es una petición de ayuda de Segesta, que buscaba la protección de Siracusa. Alcíbiades se vio implicado en acusaciones de impiedad, ¿vale? Y huye a Esparta. La operación continúa bajo el mando de Nikias. Es un auténtico fracaso porque Glipo derrota el asedio y la flota ateniense es derrotada en Siracusa, ¿vale? Nikias y Demóstenes acaban ejecutados en el año 413 a.C. Es una expedición que fracasa rotundamente y es lo que da paso a que Esparta gane posteriormente en Egospótamos, ¿no? Esto es por las diferencias ideológicas entre Alcíbiades, Nicias y Lámaco, que eran los 3 generales atenienses, ¿vale? Las consecuencias de la guerra son que la ambición espartana en Sicilia, Asia Menor y en el norte de Grecia hace que haya las guerras corintias contra Atenas, Tebas, Corintio y Persia, del 396 al 387 a.C. Después hay una paz del rey, en la que Esparta cede su imperio a Persia, pero se queda dominando Grecia. Es el acuerdo al que llegan, ¿no? Y, bueno, un intento de aplastar a Tebas, Esparta pierde la crucial batalla de Leuctra en el 371 a.C. contra el brillante general tebano Epaminondas. Los verdaderos ganadores de la guerra del Peloponeso son Persia y, sobre todo, Macedonia con Filipo II, que invade toda Grecia, ¿no? Y las causas, que aún no os las había dicho, pero las tenemos aquí. En el siglo V a.C., Esparta desconfía del proyecto ateniense de reconstruir sus fortificaciones de los muros largos, que protegían su puerto del Pireo. A Esparta le preocupaba que la inacción empujara a Corinto a ponerse del lado de Atenas. Los decretos de Megara, que impedían a Megara utilizar cualquier puerto de Atenas o de sus aliados. Esparta pide que los decretos de Megara son los crean los atenienses, ¿no? Esparta pide que se revoca el decreto, pero Pericles se niega, ¿vale? Y entonces, pues las hostilidades estallaron en otro lugar, no allí, cuando Tebas atacó Plataea, ¿no? Aliado de Atenas, y en el
431 a.C., el ejército del Peloponeso, dirigido por el rey Arquidamos, invadió y asoló el Ática, y ahí es cuando empieza la guerra. Bueno, voy a seguir hablando de la expedición a Sicilia porque es bastante importante. Lámaco quería invadir Siracusa, ¿vale? Alcibíades hacer alianzas con otras ciudades. Y Nikias reconciliarse Segestai Selinunte. Entonces Lámaco abandona su idea y apoya a Alcibíades. Bueno, pues encontraron mutilados... la polémica de Alcibíades es que encontraron mutilados a los Hermes de la ciudad y se culpó a Alcibíades. Alcibíades envió a Gilipo y el rey Agis invade el Ática. Tucídides, bueno, era un historiador importante, dice que es el acontecimiento más desastroso de toda la historia griega. Y bueno, leeros ahora una cosa que, después de todo esto, que espero que hayáis aprendido un poco sobre la guerra del Peloponeso. Obviamente hubieron muchos más acontecimientos, pero os he resumido rápidamente eso. Os voy a leer lo que ya os pasé en Telegram, que es muy importante, sobre la democracia, ¿no? La democracia tiene varias acepciones. La primera sería el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes. La segunda es que es un régimen político basado en esta doctrina, ¿vale? Y en la segunda tenemos se diferencia entre democracia directa, popular y representativa. Y la cuarta acepción, porque la tercera es sencilla, la cuarta sería un sistema de relación de un grupo o colectividad basado en la participación de sus miembros en los asuntos importantes que le afectan. Quizás en las hordas primitivas había democracia, antes de que apareciesen las primeras autoridades, los primeros jefes. Bueno, pues en la definición número 1 hay dos palabras importantes: soberanía del pueblo, cosa que no se cumple hoy en día en ningún país, y el control de los gobernantes, que tampoco se cumple. En la definición número 2 te enumera los tipos de democracia y pone que la representativa es en la que vivimos actualmente, ¿no? Pues yo niego que existan los tipos de democracia, ¿vale? Y la cuarta es la verdadera definición de democracia para mí, porque la única vez que realmente ha existido la democracia es en la prehistoria. Ya que si somos fieles a su definición, poder del pueblo, en Atenas no hubo democracia. Realmente lo que había era una aristocracia ampliada, es decir, una aristocracia pues suele gobernar un 1 o incluso menos del 1% de la población, pero en Atenas gobernaba el 10%, es decir, una aristocracia un poco más ampliada. Todo lo demás eran esclavos, mujeres y extranjeros, que no tenían ni voz ni voto. Entonces muchos me dirán que, bueno, estoy viendo el asunto con los ojos del presente. Obviamente esto es lo que hacen los historiadores. Ver la historia, intentar analizarla, obviamente, con los hechos, todo el objetivo que se puede, pero siempre mirándolo con los ojos del presente. Entonces, si tú te aferras a esa definición de democracia, se puede afirmar que la democracia no ha existido nunca. Y ya está, porque hoy en día, obviamente, los derechos humanos importan. Sí que es verdad que si tú lo miras desde ese contexto, la definición de democracia entraría, ¿no?, en la democracia ateniense y algunas polis griegas. Pero si lo miramos muy a lo literalmente, ¿no?, la democracia solamente ha existido en la prehistoria o en pequeñas tribus o incluso hoy en día en comunidades pequeñas de perroflautas. Vamos a llamarlo así porque es así. Entonces, espero que hayáis aprendido en este vídeo. Sé que he estado mucho tiempo sin hacer vídeo, pero estoy preparando otros. Así que espero que me disculpen y nos vemos en los próximos vídeos.